Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Dólar al que le duela. Acá no vendemos humo, tampoco lo compramos y por supuesto vamos creando una conciencia diferente de fanático. Como siempre, muchísimas gracias por suscribirse al canal, por permitir que a través de su poderoso like, pues el algoritmo lo lleve cada vez a más personas. Momento de arrancar porque hay mucho fútbol del que hemos disfrutado este día, pero sobre todo con una victoria vinotinto que nos tiene hoy con una sonrisa de oreja a oreja. Arrancamos. Bueno, teníamos que abrir el programa obviamente con el triunfo de Venezuela frente a la selección ecuatoriana en el Sub-17. Hablábamos ayer precisamente de esa posibilidad que se le presentaba a Venezuela por cómo ha cambiado, porque la FIFA había accedido a llevar a 48 selecciones para la Copa del Mundo de Qatar, que se va a disputar este mismo año, y eso cambiaba la configuración del sudamericano. Ya no es que clasificaban los 4 primeros después de ese hexagonal, sino que ahora van a ser 7 los cupos. De los 7 cupos, ayer explicábamos que los 2 primeros de cada grupo van directo a la Copa del Mundo. Y hoy Venezuela, con su victoria frente a Ecuador, su segunda victoria, es líder del grupo. Es decir, si el torneo termina hoy, Venezuela tiene uno de los 4 lugares a la Copa del Mundo. Ojalá Venezuela termine entre los 2 primeros. Ojalá. Todavía quedan 2 partidos más en el grupo. La sorpresa es que Uruguay cayó derrotado frente a Bolivia, Venezuela venció a Bolivia, le queda a Venezuela partido frente a Uruguay y frente a la selección brasileña. Así que Venezuela pudiera estar, a ver si las cosas se dan bien, porque quizá la derrota de Uruguay con Bolivia no la tenía nadie en sus cálculos. Si Venezuela logra derrotar a Uruguay, pues Venezuela podría estar asegurándose de entrar en ese segundo lugar entre los 2 primeros del grupo y clasificarse de inmediato a la Copa del Mundo de Qatar. Si no, bueno, la otra vía es la de caer. Si Venezuela no logra estar dentro de los 2 primeros, Venezuela tendría todavía la posibilidad de ir a la Copa del Mundo de la categoría vía la repesca. Pero creo que Venezuela hoy está para aspirar a estar entre los 2 primeros del grupo, donde habrá que ver porque Brasil ha descansado en esta jornada. Uruguay cayó derrotado frente a la selección boliviana, en lo cual sí fue una verdadera sorpresa. El gol de Diego Cloud le ha dado hoy la victoria al equipo de Osvaldo Vizcarrondo en su primera gran experiencia como entrenador a nivel de selecciones. Recordemos que Vizcarrondo había comenzado en Francia con las categorías femeninas del club con el que él defendió por mucho tiempo, la camiseta del Nantes, y después se le dio la oportunidad de ser técnico interino para ayudar a salvar la categoría. Es más, no era el único técnico interino, había un dúo de entrenadores y uno de ellos era precisamente Osvaldo Vizcarrondo, no en plan de asistente, pero sí en un lugar donde se tomaban las decisiones de manera conjunta. Lo que ha sucedido esta noche, esta victoria bastante difícil, porque Ecuador, entiendo yo, una selección bastante bien hecha, una selección con la presencia de Lerma, que era un verdadero dolor de cabeza. Venezuela lo termina ganando tácticamente, porque creo que en los duelos individuales Ecuador tenía mucha más fuerza, mucho más potencial para ganar, chocar, y creo que el diseño de partido que ha hecho Osvaldo Vizcarrondo se adapta perfectamente a evitar esos duelos individuales, a evitar que Ecuador nos gane por la fuerza. Y en el aspecto táctico, si bien mucho tuvo la pelota del equipo ecuatoriano, en el duelo táctico pues Venezuela sale fortalecida, sale favorecida. De haber tenido un poquitito mejor de pie, Venezuela hubiese podido ganar por un marcador más amplio. Incluso está aquella pelota con el 0-0 que pega en el larguero. Venezuela logra esta victoria. Venezuela no es una selección que marque muchos goles, es verdad. A Bolivia apenas se le hicieron 2 y con bastante sufrimiento, lo cual nos deja entender que Bolivia no es una selección fácil, no es una selección cómoda, es un equipo bastante obstinado, bastante incómodo, y es un equipo que va, mete, pelea, te disputa mucho. Es un equipo que se cansa poco, y creo que esa fue una de las cosas en las cuales Venezuela, bueno, logró resolver un partido, pero un partido que se le había hecho muy rocoso. Hoy el escenario es distinto. Hoy la que planteó el partido para hacerlo largo, para hacerlo incómodo a Ecuador, fue Venezuela. Son las virtudes que tiene que tener cualquier técnico, y eso a mí me deja bien parado con respecto a Osvaldo Vizcarrondo, porque no siempre se va a jugar a lo que yo pretenda que se juegue. No siempre el diseño del técnico es el que va a salir triunfante, porque si no, imagínense, todos los técnicos diseñan los partidos con una idea de lo que van a jugar y lo que van a ganar, pero siempre, a ver, cuando no tienes un equipo plagado de estrellas,
Caso, por ejemplo, Argentina. Argentina prepara los partidos ciertamente primero en virtud de lo que ellos son capaces de generar. Y cuando digo Argentina me refiero a la campeona del mundo. En el caso de una selección como Venezuela, como puede ser Ecuador, como puede ser hasta Uruguay, son selecciones que preparan el partido en virtud de lo que tiene el rival para no caer en errores. Cuando tienes una selección con tan muy buenos jugadores, pues puedes adaptar, llevar a todos a lo que tú quieres hacer, a lo que es tu idea de juego. No tratar de ir priorizando tu juego en virtud de las condiciones del rival, sino ir tú a imponer condiciones desde el vamos. Y en este sentido, pues Venezuela ni Ecuador están en esa situación. Y creo que está muy bien de parte de Osvaldo Vizcarrondo pues haber planteado el partido, el tipo de partido que propuso en la noche de hoy. Esta victoria coloca muy cerca a Venezuela de la Copa del Mundo, repito. Se ampliaron los cupos, se llegan a 7. Los 2 primeros de cada grupo van a la Final Four, pero ya es para decidir el campeón del torneo. Si Venezuela entra en el Final Four, ya aseguras el cupo a la Copa del Mundo. Si después en ese Final Four ganas, sales como campeón sudamericano de la categoría, perfecto. Pero la meta real, la primera meta es ir a la Copa del Mundo. Y Venezuela pareciera estar muy cerca de lograrlo. La otra era la vía que yo planteaba. Bueno, si Venezuela no ganaba más partidos, pero por lo menos terminaba en cuartos, ya se aseguraba ir a la repesca. Y en la repesca, con ganar un partido, prácticamente ya te metías en el Mundial, porque en la repesca de 4, 3 iban a clasificar, o 3 van a clasificar al Mundial. Pero si queda entre los 2 primeros de grupo, ya te aseguras el cupo al Mundial. Y de paso sigues jugando a ver si eres campeón. Pues espectacular. Me contenta mucho, no obviamente por ser venezolano, pero también por el cariño que le tengo y el aprecio a alguien como Osvaldo Vizcarrondo. Sé lo mucho que trabaja, lo mucho que prepara los partidos, lo que se ha preparado él para este momento. Y sin duda alguna, esta victoria lo llena a él de alegría, a todos nosotros también, nos mantiene con euforia y con una Copa del Mundo allí cerquita para poder estar clasificando. Ojalá que sí. Venezuela de momento es líder de su grupo. Recordemos que descansó Brasil y que Uruguay cayó derrotado frente a Bolivia, y Venezuela le ganó el partido de cierre 1-0 a la selección ecuatoriana con gol de Diego Clout. Duélale al que le duela. Y como lo veníamos hablando durante el bloque anterior, la verdad que ha sido uno de esos días que uno disfruta desde temprano viendo tanto fútbol, ¿no? Hoy más temprano el partido que quizás a muchos en la tarde nos distrajo bastante, era porque queríamos ver qué sucedía con John Aramburu y la Real Sociedad de San Sebastián en la Copa del Rey, partido de semifinal de ida, recordando que el Real Madrid había ganado 1-0 en Real Arena y obviamente manejaba el destino de su lado. Da un gran partido, tanto la Real Sociedad como el Real Madrid. Es un partido muy entretenido. Bueno, estamos hablando de un total de 8 goles en el partido, ¿no? Siempre la Real Sociedad complicando al Real Madrid porque tenía la necesidad, la urgencia de ganar el partido en condición de visitante. John Aramburu fue titular, dio buen partido. Más allá que en la estadística hay algunos números que rompen un poco con lo que estamos acostumbrados a ver a John Aramburu. A ver, es diferente evaluar a John Aramburu cuando lo vemos en la eliminatoria sudamericana enfrentando a Advíncula, que como en el día de hoy que le ha tocado enfrentarse a Vinicius Junior. O sea, a ver, hay una diferencia entre Vinicius Junior y Advíncula, definitivamente, con muchos de los que ha tenido que enfrentar en la eliminatoria sudamericana. Sin embargo, frente a Vinicius Junior, John Aramburu siempre termina dando grandes partidos, ¿no? Quizá le costó un poco a la hora de la entrega. En la estadística creo que son 8 balones que pierde, que los recupera y los pierde, los entrega mal. Puede ser producto también del momento, de la presión, pero defensivamente estuvo muy correcto, muy correcto. Incluso ganó un duelo aéreo. Para la estatura de John Aramburu es algo importantísimo, ¿no? Si repasa uno los números del partido de John Aramburu, no son para nada malos. Hace un partido muy correcto en todas las líneas. Era entendible que enfrentarse al Real Madrid no iba a ser una tarea fácil para John Aramburu. Vinicius Junior termina siendo la figura del partido. Un Real Madrid donde te encuentras con jugadores como Vinicius Junior, como Mbappé, como el propio Jude Bellingham. O sea, es el trabajo defensivo para Aramburu y sus compañeros obviamente es bastante complicado, es bastante difícil. A ver, yo repasando aquí los números de John Aramburu, pases precisos, estuvo rondando el 85%, bastante bien para él. En ataque poco pudo hacer,
aunque sí en más de una oportunidad se incorporó al ataque. Es una de las cosas que uno ha ido viendo cómo va evolucionando de John Aramburu, ¿no? El subir un poco más por la banda, el asociarse también. En un equipo como la Real Sociedad tiene jugadores que te van llevando a eso. No sé, cuando vas a desdoblar y tienes enfrente como extremo por la derecha alguien como Take Kubo, se entiende que tienes que estar a la par de la capacidad que te va a mostrar el japonés para asociarse y te va a obligar a desdoblar. Y eso lo ha ido completando John Aramburu. Eso también es ganancia para él en lo personal, pero por supuesto para la selección venezolana. Repasando en otros números, bueno, en defensa, ganó en las 2 entradas que tuvo, despejó 3 balones que eran complicados, por cierto. Y está aquellos balones que perdió. Recibió 5, los balones que perdió que les mencionaba anteriormente. Bueno, John Aramburu sigue siendo ese perfil de jugador que está en desarrollo, que está en crecimiento, obviamente. John Aramburu, los últimos meses se le ha dado muy rápido su desarrollo, su crecimiento. La verdad que Aramburu ha tenido una explosión tremenda, hoy es sustituido a los 79 minutos, juega casi los 80 minutos. Y es sustituido por el jugador al que era titular en esa posición, precisamente Traoré. Cuando Aramburu empieza a ganar minutos en la Real Sociedad y a entrar dentro de las convocatorias es por la lesión de Traoré. Y después allí él se va haciendo firme en la posición y alguno que otro partido los terminó alternando con Aritz Elustondo, pero el puesto de lateral derecho en la Real Sociedad lo ganó en cuestión de pocas semanas John Aramburu. Verlo hoy nuevamente enfrentándose a Vinicius Junior, al Real Madrid, hacerlo en el Bernabéu con la seriedad que exige ante un rival de ese tamaño es valiosísimo para un jugador que sigue creciendo y sigue en ascenso. En días pasados yo decía que John Aramburu para mí era el mejor lateral que tiene la actual eliminatoria. Quizá le sigue faltando mucho lo que yo quisiera que él pudiera manejar, que es llegar a raya de fondo, que es meter más centros, que es incorporarse muchas más veces al área. Pero John Aramburu es un lateral a la antigua. ¿Va a poder adquirir esos conocimientos y esas formas que uno le exige? Sí, seguramente lo va a hacer. Pero su característica principal es la de lateral de perfil defensivo, de subir, de apoyar, de tratar de culminar jugadas o de devolver balones al área cuando estos sean rechazados, pero no es el lateral típico carrilero que te va a llegar a raya de fondo, que te va a meter un centro. Eso es algo que a él le está costando un poco más en hacerlo. Tiene la capacidad, creo que tiene el empuje, tiene el fuelle para hacerlo, además tiene la juventud, que creo que por ese lado es lo más importante. A final de cuentas, Real Madrid empató 4-4 en casa con la Real Sociedad, teniendo que ir a la largue, porque en los 90 minutos ganó la Real Sociedad 4-3. Lograron evadir los penales el Real Madrid cuando marca el gol del empate a 4, así que Real Madrid estará ya en la final de la Copa del Rey, esperando por el que vaya a ser su rival, el rival que va a salir precisamente del partido entre Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Muy bien por John Aramburu, la verdad que sí. Ojalá esto sea el comienzo de otro salto más en su carrera y que le llegue una oportunidad para llegar a un equipo mejor, porque, a ver, si bien la Real Sociedad es un equipo que va a pelear en Europa y está permanentemente luchando en la parte, digamos, media hacia arriba de la tabla de clasificación en la Liga Española, también vale decir que yo creo que el talento de John Aramburu dentro de la Real Sociedad hoy no tiene competencia, y de fomentarle competencia fue que logró hacerse titular y logró desarrollarse y crecer más como futbolista. Tal vez en otro equipo pues pudiera ser hasta de mucho provecho para John Aramburu, porque le obligaría a crecer y a ser mejor todavía. Duélale al que le duela. Muy bien lo del Caracas Fútbol Club, muy bien. Si hay cosa que yo decía es que los equipos venezolanos tienen que competir en Libertadores. Ya voy a hablar de Carabobo, pero tenemos que empezar hablando de Caracas Fútbol Club, porque además comienza perdiendo con una jugada desafortunada de Mago, un error grosero de Luis Mago. Se propicia la acción, hay que cometer el penal para evitarlo. En 4 minutos Caracas estaba perdiendo un partido sin casi haberse acomodado en la cancha. Ciertamente Deportes Iquique no es de los mejores en Chile, anda muy mal en la tabla de clasificación del campeonato chileno, y Caracas uno esperaba precisamente que saliera a competirle, y creo que esa fue la seriedad que le puso también el Colorado Aristigueta, en la mentalidad que le puso al equipo, en la forma de salir a encarar el gran partido que hacen varios factores del Caracas. El caso de Echenique es uno, Aguilar con aquel golazo de tiro libre. Caracas lo empata con un golazo de altísima factura, pero es que antes de empatar el partido Caracas lo empieza dominando y arrincona al Deportes Iquique, le pegan una pelota en el palo,
Caracas se apropió de la pelota y de las situaciones. Entonces Caracas se volcó completamente hacia el arco de Iquique y por allí llegó la jugada en la cual Echenique marca el gol del empate. Muy buena definición, ganándole bien la carrera al defensor, llegando para encarar al guardameta, haciéndole un amague y después definiendo tipo crack. Y después tenemos, antes de finalizar el primer tiempo, un tiro libre que era delicioso para pegarle cuando tienes un buen pateador de tiros libres, y es donde aparece la zurda de Aguilar, que hace un golazo ligeramente por arriba de la altura de la barrera, pero más por fuera de la barrera. Una situación en la cual tal vez el arquero de Deportes Iquique ha podido hacer algo más, ¿no? Pero era algo muy justo a lo que estábamos viendo en el partido. No había justicia si Caracas perdía el primer tiempo con aquella acción desafortunada del penal, porque prácticamente es lo único que hace Deportes Iquique durante todo el primer tiempo. Ya en la etapa de complemento se ve que el plan de Aristigueta era, bueno, vamos a esperarlo, vamos a aguantar y vamos a tratar de aprovechar la urgencia, la necesidad de ellos para salir a jugarle al contragolpe. El plan le salió perfecto. Pudo haber conseguido alguno más tal vez en la contra, pero la intención y obviamente creo que el partido se prestaba para las decisiones que tomó Aristigueta de tirarse un poquito atrás, cerrar los espacios, esperar a que se desesperara el rival, a que adelantara y dejara espacios en el fondo para tratar de jugar con la pelota larga. Las veces que se hizo no se pudo conseguir, pero Caracas logra llevarse una victoria importantísima en su estreno en esta edición de la Copa Sudamericana. Caracas sí arrancó compitiendo en estos torneos internacionales, como los queremos ver los venezolanos. Falta ver lo que vaya a hacer Táchira el jueves. Pero Caracas ya dio el primer gran golpe, y no porque yo sea fanático de Táchira no voy a decir que me alegra lo de Caracas. Claro que me alegra. Al final yo soy venezolano, así que me tengo que sentir bien, me tengo que sentir orgulloso, y además por cómo conozco al Colorado Aristigueta, que sé lo que ha preparado esta etapa de su vida, donde le ha tocado ser entrenador, donde le ha tocado asumir las riendas de un club con mucha historia en Venezuela, y lo ha logrado pues sacar adelante y llevarlo al frente para tener en esta primera experiencia internacional con él en la Copa Sudamericana dirigiendo este Caracas su primera victoria. La verdad que son muy buenas señales de lo que pueda venirse para Fernando Aristigueta, y ojalá que se pueda sumar a ese reducido grupo de grandes entrenadores venezolanos. Pero lo del Colorado hoy, lo de Caracas hoy, ganando con la autoridad además que lo hacen en suelo chileno, sin duda alguna es algo importantísimo. Duélale al que le duela. Y bueno, al que le dolió bastante fue a Carabobo. Carabobo da un partido. A ver, ¿cómo calificar el partido de Carabobo sin ser demasiado rudo en el planteamiento o en lo que vayamos a decir? Carabobo da un pobre partido, muy pobre partido. Está bien, Carabobo nunca ha sido un equipo de peso, de jerarquía en Venezuela, y menos va a tener alguna proyección internacional, pero uno lo que pide es que compitan. Yo lo decía días atrás, yo no estoy esperando que los equipos venezolanos vayan a ganar la Sudamericana o la Libertadores. Ojalá, quisiera yo que la ganen. Pero yo entiendo que hay una diferencia enorme entre ligas, entre clubes, presupuesto, fichajes, jugadores, que ni de casualidad apuntan los equipos venezolanos. Entonces, que lo mínimo que uno espera que se compita. Y Carabobo hoy no compitió. Carabobo lo encerraron desde que arrancó el partido, le pasaron por arriba. El 2-0 es corto, los ratos que Estudiantes de La Plata quiso que Carabobo tuviera la pelota. Pero Carabobo demostró varias cosas hoy, que está varios peldaños abajo de lo que pueda aspirar o hacer Estudiantes de La Plata. Se mostró como un equipo, sobre todo el primer tiempo, que Estudiantes de La Plata le tocaba la pelota y Carabobo no reaccionaba, no iba a disputar la pelota, no iba a meter un poquitito la pierna, no iba al choque lo suficiente. Fue un equipo muy, muy permisivo, y no digo con esto que hay que ir a reventar a patadas al rival, ¿no? Pero sí por lo menos ir un poco más fuerte, disputar, ir a la pelota dividida con más decisión. Ese tipo de detalles le faltaron hoy a Carabobo. Claro, después se da la situación de la expulsión, pero el partido ya estaba encaminado. Estudiantes de La Plata lo ganaba 1-0. Para el momento de la expulsión ya cae el segundo en un penal que revisan en el VAR, y para mí era un penal ni siquiera de revisar en el VAR, era un penal muy, muy claro. Carabobo queda expuesto nuevamente a nivel del fútbol venezolano cuando se va a competir afuera.
Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes partidos que tenga Carabobo. Pero la Copa Libertadores hay que oponerse un poquitito más al rival, ¿no? Carabobo cae derrotado 2-0 y repito, da muy pobre partido de parte del equipo del Cabrial. Permítanme ver cómo va a ser entonces el calendario de Carabobo los próximos partidos, ¿no? Porque ciertamente Carabobo está en un grupo que comparte junto al Botafogo, que es el campeón de Copa Libertadores, un rival que a cualquiera le pone a temblar, y después está la Universidad de Chile. Entonces yo creo, ciertamente, está en un grupo muy complicado, muy complicado. Es difícil imaginar que Carabobo supere este grupo, la verdad es muy difícil. De pronto contra la Universidad de Chile, uno cree que puedes hacerle 2 buenos partidos, tanto ida como en casa. Contra Botafogo, no sé cuál va a ser el desenlace para Carabobo, pero igualmente no pinta bien para Carabobo enfrentarse a un rival como le va a tocar en este grupo. Entonces pareciera ser que las cosas no pintan bien para el equipo del Cabrial, que ha sido derrotado nuevamente. A nivel de este torneo le va a tocar la visita a Botafogo, va a ser el siguiente partido de Copa Libertadores de América que van a tener. Antes de eso tienen que jugar contra el Caracas. Casualmente Caracas, que viene a ganar su partido en Copa Sudamericana. Lo de Carabobo, lamentable, muy por debajo de la expectativa. Repito, Estudiantes de La Plata puede ser un equipo que tenga aspiraciones en Copa Libertadores, y yo entiendo que Estudiantes de La Plata junto a Botafogo parten como los favoritos para ganar el grupo, para ser los 2 primeros del grupo, eso lo tengo claro. Pero por lo menos competir, no verse como se vio el Carabobo de hoy. Hacer algo parecido a lo que hizo la Universidad Central. Eso es lo que uno esperaba, por lo menos. Aunque no pudieras ganar en casa, pero competirlo. Y perder 2-0 en casa, a ver, el resultado no es una goleada, pero es que le pasaron por arriba. Carabobo, muy mal. Poco y nada de Carabobo. Y entonces, claro, si Carabobo es uno de los equipos que está en mejor situación en el torneo venezolano, uno espera que hagas algo mejor cuando vas a competición internacional. Y definitivamente Carabobo dejó eso pendiente, asignatura pendiente para Carabobo, competir en la Copa Libertadores. Vamos a ver qué ocurre cuando les toque visitar a Botafogo, que es un partido difícil y es un rival durísimo que va a tener el equipo del Cabrial. Ojalá se levante, ojalá muestre el fútbol que le llevó a estar en la final absoluta del torneo venezolano, a ganar el torneo Apertura. Ojalá se reencuentre con eso el Carabobo, que es la versión que queremos. El Carabobo que se muestra hoy frágil, débil, ante Estudiantes de La Plata, no es el que queremos ver. Duélale al que le duela. Qué bueno que nos estuvieron acompañando hoy en el programa. Siempre se los digo, si no se han suscrito al canal, no sé qué están esperando. Aquí es gratis. Gracias como siempre por dejar ese poderoso like con el que van respaldando nuestro trabajo. Aquí donde no vendemos humo y tampoco lo compramos. Y tratamos de hacer el análisis ciertamente siempre desde la pasión que nos lleva este deporte, pero sin engañar a la gente, sin decirle a la gente la ilusión que la gente quiera oír. No, aquí decimos las cosas de verdad. Cuando Caracas lo hace bien, dijimos que Caracas lo hace bien y decimos por qué y qué es lo que nos contende. Y si Carabobo lo hizo mal y lo hizo fatal, pues lo decimos. Es que es así en todos los aspectos de la vida. Igualmente con la selección, a veces nos verán como que somos excesivamente críticos, o hay el que dice que somos pesimistas porque tratamos de ser conservadores a veces a la hora de esperar cosas, pero es que creo que el análisis tiene que pasar por ahí. Esa es la versión de fanático que creemos, el fanático que tiene un criterio propio, no el que compra cualquier cosa que le den. Gracias como siempre por habernos acompañado. Esto fue Duélale al que le duela. Dios los bendiga.